La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que se dedica a la promoción de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación a través de entrevistas con los protagonistas de estos campos, pero también, por supuesto, de vez en cuando opinión personal de este modesto conductor. 2 semanas bastante activas en el mundo. Y también, ¿por qué no decir, bastante peligrosas? Hemos vivido acá en el Perú la reunión de la PEC, el Foro Económico Asia-Pacífico, hace 2 semanas, y hace una semana la reunión del Grupo de los 20 en Brasil, y hace ya varias otras semanas la reunión de los BRIC. Y todo esto nos hace pensar que los países están muy preocupados por competir, y para competir en estos tiempos es necesario unirse. A la PEC, por ejemplo, hemos estado muy tranquilos. eh, Antes de la PEC, luego ha habido una serie de movimientos acá en el Perú. El gobierno nos ha tratado de convencer de estar tranquilitos, pero ya sabemos que los peruanos tienen tantos problemas en estos tiempos que eso de manifestarse físicamente somos demasiado lentos. Sin embargo, la imagen que ha tenido el Perú en estos tiempos de la PEC, esa imagen que ha proyectado al mundo, no ha sido como el que hubiera querido el gobierno. Hemos visto que los medios de comunicación, la prensa internacional, ha dado cuenta de ese gran descontento, de esa desaprobación que ha tenido y tiene el gobierno, y ese descontento que lo ha manifestado pues con gritos justo cerca del lugar donde se realizaba el APEC. Bueno, decíamos, Vicente, queremos tu opinión sobre la imagen que ha quedado entre los peruanos, la imagen del gobierno y del Congreso después de la PEC. ¿Tú piensas que esta ha mejorado o ha empeorado o da igual? Yo creo que la situación de este gobierno y del Congreso lamentablemente es tan deficiente y tan ya percibida, ¿no? Por todos los medios, también extranjeros, ¿no? Que yo no creo que mejore significativamente eh, la imagen de este gobierno. Además, hay que tener presente que en estos días de APEC, el país ha estado lleno de movilizaciones, ¿no? A Has, pesar de que han has pre- has perdido una lámpara demasiado. Ahí ya, está. ahí, muy bien. O sea A que, pesar, ¿sí? a pesar de que ha habido un control muy fuerte, ¿no? Un control de seguridad represivo de parte del gobierno. Sin embargo, eh, incluso en Lima, que es el sector, el territorio donde más control de seguridad y represión ha habido, inclusive aquí han habido manifestaciones y se ha hecho presente, ¿no? El descontento, ¿no? La incomodidad de la ciudadanía con respecto al gobierno. Y en provincia ha sido mucho mayor. En conclusión, yo creo que el malestar del país, el desgobierno y la desorganización del país es tan fuerte que el, el-
lo que ha sucedido con la PEC no le sirve a la ciudadanía, no es un logro evidente con resultados tangibles. No lo ve. Que es diferente, para poner un ejemplo, por lo que acabo de leer en algunos diarios, y también seguro que lo has visto tú, donde aparentemente Aliaga, ¿no? El alcalde de Lima, sí habría tenido una mejora sensible cuando se ha anunciado que Estados Unidos le va a donar 30 vagones y trenes para, ¿no? Usados, ¿no? Ya viejos, pero que la gente lo ve tan importante para el transporte, sobre todo porque va a cambiar, según lo que dice López Aliaga, va a cambiar el transporte eh, Chosica-Lima, Chosica al Callao, y posiblemente algo más. Entonces, eso es una cosa tan, ¿no? Evidente, tan directamente que va a beneficiar, si es que se produce, ¿no? Podría beneficiar a los ciudadanos, que inmediatamente ha habido un cambio, ¿no? De 4 o 5% que ha variado ¿no? Las opiniones de gente a favor de López Aliaga, cosa que eso no va a suceder en el gobierno ni para el Congreso, porque de todo lo dicho y hablado y conversado en la PEC, ¿qué cosa se traduce en medidas tangibles? Así, ya sea, por decir, China o Estados Unidos, han dicho vamos a regalarle 20 barcos, ¿no? al país para que transporte los alimentos, no sé qué, o vamos a hacerle un préstamo de 10.000 millones de dólares para que haga todas las carreteras al centro y al no, o de penetración. No, no, son ofertas futuras, las ideas de que van a mejorar, ¿no? Las inversiones, los intercambios comerciales, en fin, pero eso no se traduce en algo que lo sienta como algo inmediato la gente, ¿no? O sea, lo que tú señalas es que la población está urgida de resolver el problema del transporte, ya no aguanta más y aunque le envíen vagones viejos o lo que fuera, con tal que se facilite ese transporte, las cosas van bien. Esa es la idea. No, la idea es un poco más amplia, mi estimado Modesto. La idea es que muchas cosas están muy mal en el país. El transporte es una de ellas, pero la salud es la otra, ¿no? Ha aumentado dramáticamente la cantidad de niños No, pero tú desnutridos, refieres de que, medicamentos. te refieres que a López Aliaga, tener algo que va a resolver el transporte, que es urgente, eso le ha valido puntos, porque la población está con esos problemas álgidos del transporte, que Claro, pierde. pero es entre otros, no es que el transporte es nuestro problema, no, hay varios, pero ya por lo menos se anuncia que puede resolverse el transporte, ya eso alivia a la gente. Pero si tú dices que la desnutrición, el hambre, la tuberculosis está aumentando dramáticamente, tú te das cuenta que, ¿no? Y el costo de vida. Yo no sé si tú vas al mercado o conversas con la persona que hace la vida doméstica en tu casa, si se siente o no el costo de vida. Es así contundente. Entonces la gente está sumamente agobiada por los problemas y no ve solución. Entonces, en el transporte ha visto una solución así, es muy concreta, y lo reconoce y hay un cambio de 4 o 5% a favor. A eso me refiero, pero si eso hubiera en el costo de vida, ¿no? En la reducción de la tuberculosis, del hambre, de la desnutrición, seguramente allí mejoraría lo que tú preguntas. ¿APEC trae consecuencias positivas para el gobierno? En ese caso sí, pero la APEC no le dice nada a la gente. Aquí le han dicho a López Aliaga, el gobierno de Biden, que ya se va, de hecho, te voy a regalar 30 vagones y sus trenes, claro, vagones viejos, ¿no? De 40 años de uso, pero acá pueden servir. Pero el Entonces la hecho que gente, le dicen, por ejemplo, los chinos van a tener ustedes un megapuerto grandísimo que les va a permitir exportar, ¿eso no cree que sea positivo? eso es positivo, mi estimado Modesto, pero pero en la medida que el gobierno y el empresariado peruano sea capaz, ¿no? de de usar los beneficios, la ventaja que eso tiene, ¿no? para bien del país. Pero si tienes un gobierno que no gobierna,
un gobierno que es totalmente ineficaz, ineficiente, corrupto, en fin, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a traducir las grandes bondades que podría tener Chancay? ¿En cómo se va a traducir con un gobierno que no puede utilizar eso, que no sabe usar eso a favor del país? Solamente están pensando en ¿no? En las coimas, cuánto le van a dar, cuánto les habrán dado, ¿no? Para aprobar el megapuerto y todas las leyes, cuánto le habrá tocado a cada congresista, a cada ministro, en fin, a la gente que toma las decisiones. Esa Bueno, es su preocupación. yo creo que no debería ser tan audaz diciendo esas cosas que no puedes probar, Vicente. ¿No? Tranquilízate, que creo que pueden denunciarte de difamación, que es eso de dudar de nuestros congresistas, ¿eh? Que no podemos dudar, oye, al contrario, mi duda es beneficiosa para ellos. Después, ¿cómo crees tú que aprueban una ley anticrimen? Tú mismo lo has dicho en el segmento anterior, en tu introducción, que están aprobando leyes a Lo que favor del dijo, crimen. lo que he dicho es que los jueces están usando esta ley que se ha dado para facilitar la vida de algunas personas que han cometido algunos errores, supuestamente, tampoco se sabe si es real, porque al final el juez es el que dictamina si es culpable o no. Nosotros observamos que hay una serie de personas que están siendo facilitadas con esta ley. Dicho sea de paso, la PEC respecto a la imagen del gobierno, creo que va a estar algo opacada si hubiera algo positivo con APEC, con la situación del hermano de la presidenta, ¿no? Que se ha escapado y que precisamente señalan los expertos en leyes que este señor juez Concepción Carhuancho habría cometido un error, entre comillas, porque no hace caso al Congreso, pero que la Suprema lo va a absolver, puesto que la Suprema sí acepta la ley del Congreso para no colocar, no meter en prisión preventiva a gente de así tan fácilmente, que tiene 4 años de posibilidad de cárcel. Creo que eso me parece que va a ser un poquito más influyente para que digamos, la popularidad de la presidenta no suba mucho. ¿Ah? ¿Tú crees o no? Y yo creo que de todo lo que tú has dicho, Modesto, lo que hay que destacar y poner énfasis es cómo uno de los pocos jueces probos que trata de aplicar la ley de manera severa y justa es el señor Carguancho, que justamente está buscando los mecanismos legales para no estar atado de manos con la ley pro crimen que ha aprobado el Congreso, que es lo que tú estás diciendo ahora que quieren aplicar esa ley para que Nicanor Boluarte y otros cabecillas, ¿no es cierto? Está saliendo en libertad toda la familia de este traficante de terreno famoso, ¿cómo se llamaba? De hace 2 años detenido, ahora lo están liberando. ¿Por qué? Porque están aplicando la ley, ¿no? A favor de los cabecillas de las bandas organizadas. Y Concepción Carhuancho es uno de los pocos, ¿no? Que está neutralizando esa ley pro impunidad, ¿no? Y buscando aplicar sanciones. Y uno de ellos es este señor Nicanor Boluarte. Igual que es el que está persiguiendo, ¿no? A este señor Cerrón, que está 1 año buscado por la policía, protegido por la misma policía, no lo pueden encontrar. Claro, Entonces, a veces no se sabe que no estés acusando pues a la policía de proteger a quien sea, no tiene las pruebas. Acá nosotros somos científicos, no somos opinólogos, eso tú crees, pero lo que sí también, efectivamente hay unas cosas que hacen sospechar. Por ejemplo, otro tema que quisiera consultar contigo, así, el señor Rospigliosi ha promovido y se ha logrado, parece que las cosas ya no sean investigadas, las preliminares, por la fiscalía, sino por los policías, porque los policías dicen que son personas, pues, no politizadas, pero con lo que estamos observando con la policía actualmente, hay un crimen que se ha cometido por un suboficial, pero además este se ha suicidado
Ya algunas personas digamos, en tela de juicio la tesis que se ha suicidado. En fin, hay un aire de dudas. La gente ya no cree en nadie, Vicente. ¿A qué se debe? Ya no cree en su policía, ya no cree en sus jueces. No sé, sociológicamente, este desorden, este caos social, ¿a qué se debe? Yo creo que se debe a que hay una sistemática y generalizada pérdida del sentido de autoridad, mi estimado Modesto, ¿no? Y eso tú lo ves desde la salida de Castillo, su apresamiento, en fin, y lo que ha venido después con Dina Boluarte, que es peor, ¿no? Y peor como si no hubiera límite para ¿no? La indecencia, la ilegalidad, la impunidad, peor lo que viene sucediendo con este Congreso. Entonces, la gente, ¿no? El hombre común y corriente se da cuenta, ¿no? Que las instituciones y los funcionarios que deberían proteger a la sociedad, que deberían mantener el respeto a la ley y la aplicación de la ley, que son en este caso en gran parte, ¿no? El Ejecutivo y el Parlamento, es el primero en violar. Entonces, si lo que decíamos hace unos minutos, si la propia presidenta es acusada, ¿no? De ser la que protege al señor Cerrón, un año buscado por la policía, según se dice, un año no puede encontrar. La policía cuando te quiere detener, Modesto, te detiene en una semana, en 2 semanas más tardar. Esta policía no es una policía de adorno, o sea, está de adorno porque le obligan, porque le ponen órdenes. Es una policía que sí sabe investigar. Entonces, yendo a lo más profundo, entonces todo este proceso de deterioro, porque el peor error que comete mucha gente es pensar que el ciudadano, que el hombre común y corriente es tonto o es estúpido, ¿no? Que no reconoce cuando hay demasiada, ¿no? Cuando hay una evidente flagrancia ¿no? De violación de la ley, de corrupción, de engaño. La gente se da cuenta. Entonces, No, al, al pero darse cuenta, algunos él, dicen que realmente lo que está ocurriendo es que la prensa es la que echa un montón de dudas en las instituciones y entonces la gente se deja llevar por la prensa masiva y que finalmente no hay, digamos, la situación no es tan grave como parece, sino que es la prensa. Es como le llaman, una especie de sentimiento. Tú en cambio dices, no, es real, pero bueno, eso no podemos. En todo caso, la gente no tiene confianza. Esa es una cosa real y efectivamente lo que sí contamos es el encarecimiento del costo de vida. Y nosotros no necesitamos ser grandes economistas para darse cuenta. Cuando iba a la uni, tomaba mi metropolitano, me costaba un sol o algo por ahí, ahora está a 3.20. ¿Cómo puede subir tanto? ¿Dónde va a salir la plata? Lo que antes costaba una botella de agua San Luis a un sol, ahora está a 1,80, y uno está a 2 soles. No, pues, o sea que es evidente que la vida está encarecida. Eso sí me parece que está influyendo en el descontento de la gente porque, como se dice así popularmente, cuando se toca el bolsillo, la cosa no está, se pone brava, ¿no? Lo otro, me parece a mí, que no cuenta tanto esto de lo que dice la prensa. Lo que sí cuenta es la platita y el poder adquisitivo. Y tú, como sociólogo, has hecho alguna medición, ¿tienes indicadores de ese costo de vida para la gente, cómo ha subido? voy a empezar retomando lo que tú dices, que no tendría mucha incidencia en el descontento social, los problemas de las leyes, de la corrupción. Yo creo que eso no es cierto, mi estimado Modesto, y no son especulaciones.
cuando un personaje, ¿no? Tan conocido y evidentemente perseguido por la justicia como el señor Cerrón no puede ser detenido un año. Eso no vas a decir que hay un problema, él tiene mucha suerte, ¿no? O el sexto sentido le funciona, ¿no? Eso obviamente que hay un sistema de protección hacia él. Y ahora, con los cambios de la ley pro crimen, pro impunidad, un forajido, un especulador, un acaparador y de terreno como este señor Sospechoso, Orellana, un, ¿no? un imputado, un No, imputado. no, 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 qué imputado, Orellana está en la cárcel, estaba en Chayapalca y su familia está en la cárcel. Ahora con esta ley están haciendo todos los, ¿no? los recursos para beneficiarlo y ya empezó a salir su familia de la cárcel. Allí no es que yo estoy especulando y que los periódicos lo dicen, no, son consecuencias directas. ¿A dónde quiero ir con esto? A que la gente se dé cuenta que quienes deben aplicar la justicia, quienes deben defender a la gente, son los primeros en violarlo. Entonces, cuando la gente percibe eso, y no solamente el ciudadano, tú o yo, también el policía, también las fuerzas encargadas de ver la seguridad. Entonces, ¿con qué autoridad moral, con qué convicción van a aplicar la ley? Yo digo, muchos de estos policías, en fin, que hacen su trabajo, son héroes, ¿no? Porque están trabajando con líderes, con sus dirigentes más importantes que son, ¿no? La gente del gobierno, el Congreso, que hace todo lo posible para sabotearlo. Y una prueba al canto para terminar con este tema, este señor coronel Harvey Colchado, ¿no? Que era el más eficiente en la detección y en la búsqueda de los delincuentes, ahora lo han puesto que va a cuidar puente, a cuidar carretera, no sé qué. Entonces, eso es una cosa tangible y evidente y lesiona y erosiona todo el sistema de autoridad y de justicia, porque la ley y la justicia, Modesto, y tú lo sabes bien, ¿en qué se sustenta? Ética y moralmente se sustenta en el ejemplo de las autoridades. Entonces, eso es lo que está fallando. Ahora, en términos Claro, tangibles, como tú dices, efectivamente, eh, cuando te he hablado de enfermedades, era para eso. Como el índice de tuberculización en el país es muy alto, ¿no es cierto? Era, ¿qué te voy a decir? Si era, había un 2 o 3% hace 4 o 5 años, ahora estamos en 7 8% de afección de estas universidades, de estas enfermedades. Igual en el caso de la desnutrición y anemia infantil, ¿no? Ya habíamos reducido eso en los niños de 3 a 5 6 años, se había reducido al 12 o 13%, ahora estamos en el 25%. O sea, es dramático. Y luego lo que tú dices en tu ejemplo cotidiano, en tu experiencia, el costo de vida, yo no he visto todavía estimaciones así eh, específicas, pero tranquilamente debe haber subido un 20 o 25% en el último año, mi estimado Modesto, en el último año. bueno, claro, está bien. Nosotros como científicos, indicadores. Otro indicador que tengo, así concreto, tiene que ver con mi universidad, mi almuercito de todos los días. Resulta que voy al comedor y veo que mi sopa, mi caldo de morón, el morón, comparado con el morón que me daban hace 4 años, antes tenía pues el morón con, qué sé yo, unos 500 granitos, no que no, tal vez exagere, 400 o 300 granitos de trigo, ese era mi morón. Ahora hay unos 30 granitos, es pura agua. Digo, le pregunto a mi colega, oye, pero ¿por qué me están dando este caldo? No, es que aquí no puede subir el precio de la comida. O sea, no sé, no conozco el reglamento del restaurante de la Duni, ¿no? Parece que les han puesto límite al menú. Entonces, como el precio es el mismo, están bajando la cantidad de trigo y de sustancia. Te habrás dado cuenta, aunque tú no sé, como medio pituco que eres, no sé dónde almuerzas, pero eh, cada vez es más pobre con el mismo precio. O sea, hay indicadores concretos, pero también como tú señalas, es cierto, pues, lo menos que podemos decir es que no tienen una sensibilidad política, se está viendo cosas contundentes, como señalas,
indicadores, indicios, ¿no? Y uno de los indicios es efectivamente que algunos imputados se están viendo librados por la ley dada por el Congreso y que además la policía está dando malas señas y por supuesto es evidente que están recibiendo castigos un poquito para que la gente se burle de Harry Colchado. En fin, ese tipo de cosas sí que son muy tristes, no para Harry Colchado, sino para el gobierno, que con eso se gana todavía más animosidad, digamos, ¿no es cierto? Eso creo que podríamos decir, pero nosotros hemos señalado aquí varias veces que no hemos tocado fondo, las cosas van a ir cada vez peor y no porque sea voluntad nuestra, sino que ante la falta de una política educativa desde hace 20 años, cada vez hay menos empleo y al haber menos empleo habrá gente que tiene ganas de llevarse algo de comida a su casa, no por la vía legal, por lo tanto la delincuencia va a aumentar, el desempleo va a aumentar, pero no tomamos todavía la decisión de revertir esta situación con educación y si se hace la cosa comenzará a funcionar en 20 años. Pero a pesar de ello, veo que todo el mundo ve que los congresistas se llenan de bonos. Ahora veo que los jueces también van a recibir bonos, los servicios militares, policiales, cédula, ¿cómo se llaman esta? Mira, Vitalicia, digamos, viva, van a tener una jubilación jugosa y que va a seguir la inflación, en fin, mientras que la gran mayoría estamos en grandes problemas. Eso sí que es contundente, se ve, se nota porque están ahí las leyes. Creo yo que no tenemos una solución ni siquiera para el mediano plazo. ¿Qué decisión vas a tomar, Vicente, estimado Vicente, con tus hijos? Porque se están yendo los jóvenes, tus hijos están en el Perú, también ya se están yendo. Cuéntanos. bueno, voy a empezar. Tú tienes el mérito, mi estimado Modesto, de poner ejemplos bastante gráficos que ayudan a entender bien. Y has mencionado cómo ves tú el deterioro de la calidad alimenticia en el comedor universitario, el comedor de la UNI. Y yo creo que al revés, creo que tú eres más pituco que yo. Yo voy, cuando quedo a almorzar en la UNI, voy al Sutuni, al restaurante de los trabajadores, del sindicato de los trabajadores. Ahí voy. Y te digo que desde el primer día, no, porque he comido casi en varios comedores, casi en todos, pero del primer día que comí, me quedé sorprendido porque mi comparación no es tanto en el tiempo, ¿no? Hace 3 años habían 500 trigos, ahora me dan 50. No lo he comparado por ahí, lo he comparado con los menús comunes y corrientes de la calle, ¿no? Entonces, mi rango de comparación ha sido por ahí y esa comparación ha salido favorable al restaurante de la UNI, a los restaurancitos de la UNI. A mí me sorprende más bien cómo eh, hay menús de 9 soles, de 10 soles en la UNI, que son bastante buenos, ¿no? En la calle esos menús te cuestan 12, 13 soles. Entonces yo por ese lado creo que la política de establecer, ¿no? Un nivel de calidad que exige las autoridades universitarias como es correcto, como debe ser, porque eso es para proteger a los alumnos y también a los profesores, ¿no? Donde la ganancia del que maneja un restaurante sea una ganancia eh, razonable, pero que no se produzca a costa de, de la desnutrición del profesor, del alumno. Creo que eso está bien y hay que protegerlo y hay que evitar desequilibrios por ambos lados, ni que haya un precio demasiado bajo que no permita un alimento, un almuerzo nutritivo, ¿no? Y también al revés, o sea, no poner alimentos o almuerzos muy deficientes, ¿no? Porque los precios no suben. Yo creo que ese control está bien, pero hay que hacerlo muy justo, ¿no? Con un control de especialistas en salud nutricional, con nutricionistas, ¿no? Ahora,
volviendo a lo que nos interesa en esta conversación, yo creo que hay un elemento modesto que no se toma y que es muy importante, y tiene que ver con un problema planetario y también en cada país, que es la pérdida de valores. Y cuando hablo de valores, me estoy refiriendo, ¿no?, a la espiritualidad, o sea, a los grandes relatos, ¿no?, que han ido formando la subjetividad, ¿no?, la creencia de los seres humanos. Entonces, lo que quiero decirte es que la sociedad moderna, sobre todo la última de los 40, 50 años, ¿no?, ha dejado de lado completamente la sacralidad. Ya no hay nada sagrado. Hasta nuestra generación, y eso tú lo sabes, la relación con nuestros padres tenía algo de sacralidad. O sea, había un límite donde tú sentías que no podías pasar, ¿no?, porque ya trascendías lo sagrado que había en la manera como respetábamos, como valorábamos a nuestros padres. Ya, nada de eso existe. Y eso tiene que ver con la religión, ¿no es cierto? La religión es una de las creencias que te permite establecer, ¿no?, que hay seres superiores, que hay cosas sagradas. No necesariamente una religión en particular, o tiene que ser religioso para creer en lo sagrado. Nuestros pueblos, a ti que te gusta recordar tus orígenes andinos, ¿no?, que han sido y siguen siendo ricos en sacralidad. La sacralidad para nuestros pueblos indígenas, para nuestros pueblos andinos amazónicos, no es un Dios. La sacralidad está en la vida. Toda la vida es sagrada, ¿no es cierto? Por eso que es, ¿no es cierto?, una visión animista, una visión, ¿no?, donde en todo hay sacralidad. Y por eso el respeto a la naturaleza, a la vida y no solamente a los seres humanos, también entre los animales, ¿no? Se le reconoce ese sentido. Entonces, eso es lo que se ha perdido en los últimos 50 años, lo que los sociólogos o grandes pensadores han llamado, ¿no? Se ha perdido el encantamiento del mundo, ¿no? Es una visión desencantada, mejor. Ya no hay nada mágico, no hay nada encantado, porque lo sagrado, ¿no?, y lo que trasciende lo inmediato tiene algo de encantamiento, de mágico, no es racional, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que se ha ido perdiendo y no le hemos puesto una alternativa. La sociedad secular, ¿no?, la sociedad, la laicización del mundo le antepone, ¿no?, a los valores, a las ideologías de la sacralidad de la religión. ¿Qué le antepone? La ley, la ciudadanía, los derechos. Pero resulta que no tenemos nosotros ahora ni uno ni otro, ¿no? No tenemos ese sentido de sacralidad, ¿no?, de creencia en algo superior, pero tampoco tenemos ley, tampoco tenemos justicia. Entonces comenzamos a entrar en un terreno de nadie, un terreno de sálvese de quien pueda, ¿no? Del egoísmo, de la ambición, ¿no?, de la avaricia, de lo que tú has dicho. Ahora el policía te descuartiza, el policía te mata, o sea, todo comienza a generarse como un caos. Ante eso, tenemos que volver a dos cosas, ¿no? A reencantamiento del mundo, a creer que sí hay cosas sagradas, ¿no? Yo creo en eso. Los amores a nuestros hijos, a nuestros padres, ¿no? O a los grandes amigos, ¿no? O a nuestra pareja, a nuestra mujer. Tiene algo de sagrado. Y eso es encontrarle o volver a lo encantado que hay en la vida, ¿no? Pero yo creo que eso tenemos que reconstruirlo, tenemos que hacerlo y a la vez tenemos que construir la parte laica, la parte civil, la parte racional, que es la justicia, la ley, la autoridad. Yo creo que tenemos que reconstruir todo eso. Y para la reflexión que tú dices, que en otro momento conversaremos con un poco más de amplitud, eh, mis hijas, yo tengo 4 hijos, dos están acá, una va y viene, ¿no? Está entre México y Perú, o sea, porque es poeta, es literata, entonces la invitan o está presentando el libro en otro sitio, pero no ha roto con él. Y mi otra hija, que está en Europa acabando un doctorado, un postdoctorado, eh, viene, ¿no es cierto? Radica varios años en Europa
pero viene con frecuencia. Y lo más interesante, Modesto, creo que los medios, la tecnología, la comunicación, ¿no es cierto?, virtual ahora, te permite mantener una relación que antes tenía que ser física, ¿no? Obligadamente física. Sin embargo, por ejemplo, digo, esta hija que es la que está haciendo ese postdoctorado, tiene una permanente relación con el Perú, ¿no? A veces está más informada que yo, ¿no? De lo que ha pasado, de lo que ha sucedido. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, acaba de producirse un acto abominable donde en el Ministerio de Cultura ha retirado ¿no?, de la Biblioteca Nacional unos cuadros, ¿no?, que habían sido pintados a raíz de las últimas luchas. Esos cuadros donde decían Puno también es el Perú, ¿no?, protestando contra el racismo, contra la exclusión. Y eso parece que sucedió ayer, y esta hija me envía ahora la nota, ¿no?, diciendo la protesta. Yo no me había enterado. O sea, lo que te quiero decir es que lo importante no es solamente permanecer acá, ¿no? Lo importante es no desarraigarse. Entonces tú puedes estar fuera y un poco lejos del Perú, pero mantener tu vinculación, ¿no? Mantener tus raíces, ¿no? Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que alimentar y fortalecer en nuestra familia y en nuestros hijos, ¿no? Que su suelo es tu suelo, tu patria es tu patria. Y eso tiene que mantenerse siempre, ¿no? Muy bien, está interesante, pero justamente tú tocas un tema cultural que es tu especialidad. La cultura a veces es una cosa muy buena cuando es cultura de progreso, pero también algunos valores culturales son más bien retardatarios. Nosotros hemos heredado de los españoles una serie de valores culturales que son súper conservadores respecto a las minorías, y justo estoy leyendo hace poco la supuesta explicación de por qué Trump ha tenido el voto favorable de los latinos, el voto favorable de los latinos, porque Trump es racista, pero los latinos han votado por él porque defiende los valores de la familia, dice, ¿no? Está contra esos grupos que supuestamente no fortalecen las familias. ¿Tú crees en esa hipótesis que los latinos son conservadores por la religión, por los valores culturales y por lo tanto son trompistas? Esa es una muy buena pregunta, mi estimado Modesto, pero es una pregunta que no se puede responder con mucha rapidez o fácilmente. Lo que sucede tiene que ver con lo que comentaba anteriormente sobre la pérdida, ¿no?, de los valores profundos de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Entonces, Trump en realidad no es que defienda los valores, tú mismo lo has dicho, es un tipo eh, racista, ¿no? Un tipo autoritario, hasta acusado de violaciones, ¿no? O sea, ya tiene sentencia por violación, o sea, es el menos indicado para representar un modelo de autoridad, lo cual te revela el grado de crisis de la sociedad americana para tener que votar por alguien como él. Ahora, ¿por qué vota ese alguien como él? Lo que tú has dicho es parte del problema, pero no es el problema. En realidad, él vota por un sector importante de la sociedad americana que tiene que ver con su consigna, ¿no? Hagamos, ¿no?, de nuevo primera potencia a Norteamérica. Esa es su consigna, ¿no? De nuevo, hagamos otra vez a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que él entra con una política, con un programa aparentemente de protección del mercado del país, del mercado nacional, de la producción nacional, que es contra, ¿no?, la globalización. En realidad él va a ir o quiere ir contra la globalización para buscar proteger la producción y el mercado y la sociedad americana. Entonces, eso es lo que recibe el apoyo de un determinado sector. Y junto con eso se movilizan ya las otras cuestiones como la que tú has dicho. Ahora, un latino, ¿no?, o un negro, que también serían algunos de los que han votado por él,
¿Por qué votan por él? Porque de alguna manera, al proteger, ¿no?, Estados Unidos, decir, vamos a hacer grande Estados Unidos de nuevo, ellos creen que va a mejorar el mercado interno, que va a mejorar la producción, va a mejorar el salario, lo cual es falso, ¿no? La sociedad americana nunca favoreció tanto a los ricos como en Trump, en el periodo anterior de Trump. Él eliminó, redujo los impuestos, las rentas de los más ricos y democratizó, puso, ¿no?, el impuesto para todos, cargándole más a los pobres. Entonces, lo que pasa es que hay en la confusión y en la angustia, la gente vota por gente como Trump, ¿no? Ahora, la prueba de fuego de Trump, para tocar ese tema, mi estimado Modesto, es la guerra de Ucrania y la guerra de Israel. Esa es la prueba de fuego de Trump, ¿no? Porque él dice en esa idea de, ¿no?, hacer primero Estados Unidos una potencia, significa que no quiere continuar las guerras o no va a abrir nuevas guerras. Esa es una prueba clave. ¿Por qué? Porque los que están atizando la guerra, porque están llevando a, ¿no?, Estados Unidos a abrir o a mantener esta guerra, es el sector que se llama los neoconservadores, ¿no?, los neocon, en el lenguaje para calificar a determinados sectores en Estados Unidos, que son los que serían el sistema, ¿no? Y el sistema tiene que ser los grandes intereses militares, los grandes intereses del Pentágono, no las grandes fábricas de armas, en fin, ellos son los que les interesa la guerra, ¿no? O sea, no les interesa Zelensky, o no les interesa Netanyahu, en fin, lo que más les interesa es que esas guerras les permiten grandes utilidades. Trump ha dicho que él no va a continuar, que él va a tener. Esa va a ser la prueba, yo creo, crucial, pero es verdad, como tú has dicho, que en esta confusión y en este desastre que está siendo hoy Estados Unidos, mucha gente en su desesperación va a ser parecido a lo que a veces nos pasa acá, Modesto. Nos vota por el mal menor o vota por cualquiera, de cólera, ¿no es cierto? Como Milei en Argentina. Entonces, la cosa está sumamente confusa, sumamente complicada, pero yo creo que hay un buen voto de un buen sector que ha votado por Trump que tiene que ver con eso. Pero hablando justamente de ese tema, en el Perú hay amigos míos que son bastante tranquilos, que, bueno, dicen, la presidenta Dina Boluarte tiene que quedarse porque si sale, ¿quién va a entrar? O sea, la gente ya no tiene confianza en ningún político. También he hecho entrevistas a los campesinos del sur y les pregunto por qué van a votar. Ya, dice, ya, todos nos engañan. Tampoco hay confianza en los políticos potenciales candidatos. ¿Cuál sería el futuro de nuestro país si hemos perdido confianza en todo? Bueno, yo creo que hay dos cosas generales, ¿no? Uno, yo creo que el principal cambio, la principal revolución que hay que hacer en nuestro país es una revolución cultural y moral, mi estimado Modesto, ¿no? Hay que volver, ¿no?, a buscar la decencia, la justicia, lo correcto. Yo creo que es esa bandera, ¿no?, por buscar reordenar nuestro país, ¿no?, alrededor del bien, de la justicia, de lo correcto, es una primera cuestión. Y en segundo lugar, creo que detrás de esas banderas hay que buscar el más amplio frente de coalición, ¿no?, por la democracia, ¿no?, y por, lo, por la moral, contra la corrupción. Con cosas así elementales hay que construir un proyecto de país que nos evite este camino hacia un abismo terrible, mi estimado Modesto. Ya, pero la democracia tuve los grupos, pero tú has visto que los llamados izquierdistas están prácticamente con la misma voluntad que los llamados derechistas en lo que respecta a la ley que estamos mencionando, o sea que ya no hay forma de diferenciarlos ahora. No, no, yo creo que tú estás cometiendo, ahí sí estás haciendo una opinión, ¿qué es lo que te preocupa a ti? Con pruebas, ¿no? Estás haciendo
una afirmación aventurera, temeraria. No, ¿Por qué? me refiero a la votación de las leyes que han sido aprobadas, que hemos hecho referencia, han sido apoyadas por la mayoría, no solamente Por eso alta. te digo, pero tú estás hablando de ahí, diciendo que esa es la izquierda, a un grupo que no es la izquierda, que se presenta como izquierda, pero es un Ah, ya, grupo corrupto, ya, claro, ya. un grupo totalmente por la impunidad. Ese es el grupo pues, que apoya que no detengan a Cerrón. Es la bancada cerronista la que está aliada con, con el Fujimorismo, con César Acuña. Entonces, ¿cómo haber una izquierda que avala la corrupción, la impunidad, todo eso? Esa es la bancada de Cerrón y un sector de Castillo. Entonces, en realidad esa no es una izquierda, esa es una falsa izquierda, ¿no? Son delincuentes iguales, corruptos, que se ponen de izquierda para perjudicar, para calumniar a la izquierda, ¿no? Yo no los considero de izquierda, ¿no? Ciertamente, efectivamente, yo cuando he hablado es la mayoría, el Congreso es la mayoría, ahí hay, tú dices que son disfrazados de izquierda, pero que no lo son. Bueno, y efectivamente hay partidos que se han manifestado contra esas leyes, son conocidos por sus opiniones. Podría mencionar, qué sé yo, la gente de Nuevo Perú, que ahora se llama, ¿cómo que se llama? Verónica Mendoza, su grupo. También tenemos Juntos por el Perú. Hay efectivamente congresistas que se oponen, que son una minoría, pero la gran mayoría pues están dándonos leyes un poquito que ponen en tela de juicio la democracia. Me corrijo entonces, si me permites. ¿Ah? Ahora, Precisar, ¿no? Precisar mejor las responsabilidades, ¿no? ahora, volvemos al tema de la cultura. Acá en el Perú también vivimos este fenómeno de las minorías y mucha gente viene de provincia aquí, tú eres de origen provinciano, yo también, tú naciste no sé en qué pueblito de Ancash, ¿no? Yo no sé en qué Exacto. pueblito de La Libertad, pero vemos que aquellos que han venido, la segunda generación, nuestros hijos, los jóvenes, no los míos porque no es el caso, pero veo que estos se comportan como, entre comillas, limeñazos que desprecian sus orígenes, que no quieren saber nada con los puneños, cusqueños, selváticos, ¿no? ¿Por qué se debe esa especie de alienación? Que se separan de sus raíces. Tú que eres sociólogo y conoces el tema de la culturalidad, ¿por qué la gente se desraiza? ¿Mm? Y la principal razón, mi estimado Modesto, es que el poder, ¿no? Que construye lo que tú has llamado esa mala escuela, ese mal estilo que a veces han dejado o han cultivado acá, los que han venido de fuera, ¿no? En este caso españoles u otros europeos, han construido un elemento de poder muy, muy fuerte, que es la discriminación y crear el sentimiento de inferioridad en nuestro pueblo, en nuestros hijos, en nosotros. Entonces, cuando eso no tiene una respuesta, ¿no? En la familia, en la casa, en el barrio, en la comunidad, ¿no es cierto? Ahí se produce lo que tú dices, ¿no? Entonces, la gente comienza a sentir vergüenza de su identidad y prefiere comportarse como es ¿no? El pituquito o el misti, en fin, y en nuestro país es muy frecuente que todo el mundo busca construir un inferior para sentirse mejor, ¿no? Entonces choleas, negreas, indigenizas, ¿no? Entonces, este es un cholo, este es un indio, porque para hacerte mejor. Pero todos en el Perú somos cholos. ¿Cuántos no serán cholos en nuestro país? Todos, ¿no es cierto? Tenemos de padre o de madre, de abuelo o bisabuelo, de indígena, negro o chino, ¿no es cierto? Tenemos de todo, pero nos estratificamos y nos separamos, nos diferenciamos para sentirnos mejor. Ahora, esa presión social, esa cultura que se ha expandido, se, se, se neutraliza o se revierte en buena parte, Modesto, desde nuestros hogares, desde nuestro respeto por nosotros mismos
desde el respeto que construimos en la casa, los valores que construimos en la casa. Yo te digo, para terminar muy breve nomás, mi mamá era de una comunidad campesina de Ancash, era bilingüe, ¿ya? Hablaba también el castellano como el quechua, ¿te das cuenta? Y ella nunca tuvo problema en hablar quechua o, ¿no? O en bailar un guayno, nunca. Entonces, ese tipo de conducta que afirma una identidad y que lo respeta y que lo defiende, y que era lo que hacía en mi casa, ¿no es cierto? Nos hablaba en quechua, comíamos cosas andinas, indígenas, y no aprendimos quechua, Modesto, que es una de las cosas que más me arrepiento, porque nosotros no queríamos por la presión social del colegio, la escuela, la calle, ¿no? Si tú hablabas en una ciudad como costeña, como era Casma, salías a hablar quechua, te hacían bullying, ¿no es cierto? E inmediatamente te discriminaban y era terrible. Pero en mi casa, mi Que mamá, uno lo olvida eso para no identificarse con la gente que está dominada, sojuzgada. así es, Lamentable, muy lamentable, porque ese es un daño tremendo para el Perú. Yo leí hace muchísimo tiempo lo que escribió Federico Mayor, que fue secretario general de la UNESCO, y estuve en la dijo, UNED, y dijo una cosa que me quedó grabado. Seguramente está en la internet. Dice, el peor daño que se le puede hacer a una persona es prohibirle hablar el idioma materno, ¿no? Y psicológicamente es atroz el daño. Y en el Perú más o menos ha ocurrido eso. Yo conozco, como tú, ocurriendo, muchísimos sigue casos. ocurriendo. Lo que es triste, Modesto, sigue ocurriendo. Claro, entonces yo conozco muchísimos casos de gente que dice a veces casi llorando, ¿no? Que no sabe quechua porque su familia quechua hablante le prohibía que aprenda quechua porque lo iban a tratar mal. Bueno, como ya te he contado en varias oportunidades, yo he tenido más bien una formación totalmente opuesta por mi abuelo José era más bien orgulloso y racista, pero en el otro sentido, ¿no? Decía, ¿cómo es? Imagínate, hijo, mirando las nubes que cubrían toda la costa. ¿Te imaginas, hijo? Hay gente que ha escogido vivir en ese submundo, abajo, en el fondo, ¿no? Y poco a poco me enseñó, poco a poco me sentía más bien orgulloso del otro. Y es por esa razón es que mi hijo mayor, mi primer hijo, que nació en el año 71 tiene nombres quechas. Hatun Hari, el hombre mayor de la casa, Hatun Hari. Pero claro, los otros dos, que es mitad peruano, mitad francés, tuve que hacer una especie de concesión. Pero mi hijo mayor, que nació en el año 71, es Hatun Hari, porque yo ahí venía realmente, de manera sincera lo digo, con ese orgullo de pertenecer a un pueblo que sabía muchísimas Claro, cosas. claro. La Bien, Modesto, papa, aquí él hizo la papa, la quinoa, la papa no había antes, la claro, quinoa, la genética, la hidráulica, y más bien mi abuelo decía que los que vinieron después eran unos salvajes que en lugar de aprender cosas destruyeron, en fin, pero ya es otro tema. Lamentable, amigos, que nos siguen. El así es, peor daño que le pueden hacer a los niños es no enseñarles el idioma quechua, castrarle el idioma, porque castrarle el idioma. porque además, de punto de vista neurológico, el que sabe dos idiomas tiene el cerebro más amplio, más que puede captar otros idiomas. Les aconsejo a aquellos que nos escuchan difundir esa idea científica. Hay que aprender, no necesariamente por cuestión de nacionalismo, etcétera. Si saben dos idiomas es muchísimo mejor. Suiza, los chicos aprenden cuatro idiomas y no hay ningún problema. Al contrario, es el país que tiene uno de los países más ricos del mundo, tiene el cerebro más creativo. Muy bien, estimado Julio Vicente Ota. Muy Vicente bien, Ota, Modesto, muy bien. Muchas gracias. Un gusto siempre conversar contigo
y la próxima vez invita a tu helado, no comas solo, hay que compartir. Ese es un principio andino. No, es como dicen, como decían, como decía mi Aumentando, abuelo, aumentando el trigo, estás aumentando el trigo ahí. como decía mi abuelo, ¿por qué no vienes a visitarme? ¿Te habrás enojado conmigo? ¿Ah? Muy bien, amigos, ha sido Vicente Ota, sociólogo, que nos ha esclarecido varios puntos. Vamos a seguir conversando porque gran parte de nuestros problemas viene de la sociología, de la culturalidad, de la multiculturalidad. Necesitamos identificarnos. Dicho sea de paso, por ahí he escuchado la frase que radical, radical, nosotros somos radicales. ¿Qué quiere decir radicales? Que no perdemos las raíces, de raíz. Radical viene de raíz. De modo que estamos con Vicente Radical y modestamente un científico que trata de ver las cosas lo más Un objetivamente modesto radical, posible. un modesto radical también. Modestamente radical. Hasta un Buenas próximo noches. encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao, Vale, chao. pues. Nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.